recordando esto, tiene que ver con conocer las regiones geográficas de América y también entender qué tipos de región. Sí. Por eso ahí vamos a recordar si hay más idiomas. Ya. Ahora bien, las regiones, súper importante, que según los criterios que consideremos para definir una región, por ejemplo, podemos definir regiones de alguna forma por clima o regiones por relieve, ¿ya? Vamos a encontrar algunos que pueden ser de distintos tipos, regiones de distintos tipos. Vamos a encontrar principalmente algunas que son regiones naturales y otras que serían regiones culturales, ¿ya? Entonces ahí bajo siempre el criterio en cual nosotros queramos observar el territorio, ¿ya? Podemos verlo, por ejemplo, regiones naturales, todo lo que tenga que ver con la geografía física, o cultural, todo lo que tenga que ver con el humano. Entonces, por ejemplo, acá yo les voy a explicar los tipos de regiones que podemos encontrar. Aquí vemos regiones naturales, ¿ya? Y la definición dice, son aquellas que se definen por su factor físico, como la vegetación, el suelo o el clima. Entonces, por ejemplo, en el mundo podemos encontrar regiones frías, ¿ya? ¿Cuáles serían las regiones frías? Las que ya me mencionaron, las que están, por ejemplo, en los polos, en el Polo Norte, ahí me dijeron Rusia, Alaska, me dijeron, y también las que se encuentran más podría ser cerca del Polo Sur, ¿ya? Por ejemplo, la región de Magallanes, que es una zona muy fría, donde hace mucho frío, o la Antártica, ¿ya? Esos serían climas fríos. También podemos encontrar regiones tropicales, ¿ya? Que se encuentran entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿ya? Ahí serían, también podríamos encontrar zonas como altiplánicas, ¿ya? Zonas donde hay mucha altura, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir definiendo las regiones dependiendo del factor físico, natural, ¿ya? Podemos encontrar zonas que hay más, o más regiones donde hay más árboles que otras. Por ejemplo, en Chile, ¿en qué región encontramos más vegetación? ¿En las regiones del norte o en las regiones del sur? Si nosotros vemos, claro, ahí dijo el Benjamín, en las del sur. Si nosotros vemos región norte, región sur y región centro, dividimos el país en tres. ¿Dónde vamos a encontrar más vegetación? En la región del sur. Si nosotros dividimos, por ejemplo, el país en climas, ¿ya? Podríamos dividir el clima en tres climas. Frío, templado y cálido y desértico, ¿ya? ¿Dónde podríamos encontrar el clima desértico? ¿En la del norte, región del centro o región del sur? O más, clima árido. En la región del norte. Por ejemplo, en la región del centro, un clima más templado, y en la región del sur, un clima más frío. Entonces podemos dividir dependiendo del punto de vista que queramos, ¿ya? Si lo dividimos por el suelo, podemos dividir por el tipo de suelo que existe, ¿ya? Todo esto que tiene que ver con la naturaleza, ¿ya? Podemos encontrar regiones por agua, por regiones hídricas, donde encontramos más agua, donde menos, ¿ya? Todo por algo natural. Pero también encontramos las regiones culturales, ya que son aquellas que se definen por los factores humanos, como por ejemplo los idiomas que se hablen o la religión que se practique, ¿ya? Podemos ver zonas donde va a haber más católicos, otras zonas donde van a haber más musulmanes, regiones de musulmanes, regiones de católicos, ¿ya? O regiones de gente atea, ¿ya? Etcétera, etcétera. O regiones por idiomas, por ejemplo, donde, como dijimos, algunos hablan español, otros portugués, ¿ya? Podemos ver también todo lo que tenga que ver con el humano, zonas donde encontramos una cultura diferentes, ¿ya? Donde, por ejemplo, regiones donde se practican tantos bailes, ¿ya? Pero las regiones culturales siempre tienen que ver con los factores humanos, ¿ya? Cuánta población existe, cuánta no, etc. ¿Ya? Ahí tenemos algunos tipos de regiones, pero también vamos a encontrar más tipos de regiones. Por ejemplo, las regiones políticas administrativas, ¿ya? Que son la subdivisión de las regiones políticas mayores, ¿ya? Principalmente sirven para ordenar alguna región. Por ejemplo, Chile se divide en regiones políticas administrativas, ¿ya?
Por ejemplo, Chile tiene 16 regiones. Otro ejemplo que también podemos ver, ¿se acuerdan cuando veíamos la colonia en América? El periodo colonial. América también se dividía en regiones políticas administrativas. ¿Cómo se llamaban esas regiones? ¿Alguien se acuerda? ¿Comuna? Ya, la comuna sí es una región política administrativa, sí. Pero también en la colonia, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el periodo colonial, ¿América en qué lo dividían los españoles? ¿Qué se dividía? América dividía a los españoles el territorio. En virreinatos. Ya ahí también podríamos recordar. Otras regiones serían virreyes, claro, los virreyes eran los que gobernaban los virreinatos. Entonces ahí veíamos que América se dividía en regiones, pero las regiones eran los llamados virreinatos. ¿Ya? Actualmente, por ejemplo, Chile también se divide en regiones. ¿Ya? Y las regiones también se dividen en provincias. Y las provincias se dividen, como dijo ahí en Santiago, en comunas. ¿Ya? Ahí también vemos tipos de regiones. ¿Ya? Otras regiones dicen las supranacionales o multinacionales. ¿Ya? Por ejemplo, acá son regiones que comparten algún proyecto político o algún proyecto económico. ¿Ya? Como dice acá, el ejemplo de aquí podría ser la Organización de las Naciones Unidas. La ONU sería algún tipo de región, o la Mercosur, que sería una alianza económica, o la Unión Europea, los países participantes de la Unión Europea. También tenemos las regiones históricas, que son espacios históricamente construidos por comunidades que los han ido habitando en el tiempo, ¿ya? O regiones económicas. Regiones económicas, que dice, se determinan en base a criterios como el tipo de producción y recursos naturales, ¿ya? Pueden incluir también espacios unidos por acuerdos comerciales, como en el caso del Mercado Común del Sur, que sería Mercosur, ¿ya? O regiones urbanas. Son espacios geográficos planificados que se organizan en torno a ciudades. También podemos encontrar regiones rurales, ¿ya? Pero todo va a depender del punto de vista que nosotros queramos verlo. ¿Ya? Esos serían los tipos de regiones, y hay muchos tipos de regiones, ¿ya? Los que nos vamos, por ejemplo, los más comunes que vemos en Chile serían las regiones político-administrativas, ¿ya? Que sería cuando Chile dividimos en 16 regiones, Parinacota, etcétera, etcétera, que finalmente llega hasta Exen. ¿Nosotros en qué región vivimos según la división política administrativa? ¿Alguien me puede decir? Que eso es lo que vamos a ver ya en la próxima clase, pero ¿en qué región vivimos? ¿Cómo se llama la región donde vivimos? Región región metropolitana. ¿Ya? A ver, y ahora vamos a ver las regiones geográficas de América. ¿Ya? ¿Cuáles son? Y nos vamos a centrar en dos. Aquí yo les voy a explicar un poquito el criterio. El criterio para esta clase va a ser dividir América en el criterio económico y cultural. Y lo vamos a dividir principalmente en dos. ¿Ya? Lo que se conoce como América anglosajona, ¿ya? Y América Latina, que ustedes han escuchado hablar siempre de América Latina, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de América Latina, ¿qué quiere decir? Y ahí nos vamos a centrar en esta división, ¿ya? América anglosajona, que vemos acá, ¿qué países están integrados? Canadá, Estados Unidos, y América Latina, que es gran parte de América Central y toda América Central y América del Sur. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, no necesariamente eh, podemos dividir América en dos, también lo podemos dividir, por ejemplo, por los climas. Ya, regiones de un clima cálido ecuatorial, un clima cálido tropical, un clima templado, un clima árido, ya. Ahí también podemos dividir en esas regiones, pero nosotros vamos a centrar en dos, en estos criterios que yo les mencioné, en lo económico y en lo cultural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver América anglosajona, ¿ya? ¿Cuáles son los países que conforman América anglosajona? Principalmente son Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Estos dos países son lo que nosotros llamamos como América anglosajona.
Acá siempre dicen como América del Norte, muchas veces se habla, pero estos son los países que cuando nosotros escuchemos hablar de América anglosajona, componen esta región, ¿ya? Dice ahí, ocupan las tierras templadas y frías del norte de América, y ahí tiene que ver con la posición geográfica en donde se encuentran, donde, por ejemplo, en Canadá son zonas donde hace mucho frío, ¿ya? Y gran parte del norte de Estados Unidos también hace mucho frío. Y ahí ustedes no sé si han visto alguna vez una caricatura de por qué cuando celebran Navidad siempre está nevando, ¿ya? ¿Han visto eso, no? Que siempre que se celebra Navidad y vemos los dibujos, siempre están nevando, se está nevando, porque en esas zonas, principalmente, que, Porque son polos opuestos, ¿o no? claro, son polos opuestos, y en esas zonas son ya las zonas donde hace más frío, podríamos decir, en las partes del mundo, que serían las partes más al norte, que ustedes ya me mencionaron, por ejemplo, en Rusia, Alaska, ¿ya? Y además que son polos opuestos, ya que cuando ellos están en invierno, nosotros, ¿en qué zona estamos? En que estamos en verano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora nosotros vamos a estar en verano y ellos van a estar en invierno. Y claro, tiene que ver por cómo les llega el sol a ellos. Eso tiene que ver, que ya lo vimos un poquito la clase pasada. El sol, cuando nosotros estamos en verano, ellos están más lejos. Y eso tiene que ver por la inclinación de la Tierra y cómo gira. ¿Ya? Ya, eso con América anglosajona. Los idiomas oficiales que existen en la América anglosajona es principalmente el inglés, ¿ya? Que el inglés se habla en lo que es Estados Unidos y Canadá, pero también se habla el francés, sobre todo en Canadá se habla francés, en menor medida que el inglés, ¿ya? Eso es lo que podríamos decir de América anglosajona, ¿ya? Serían como los dos idiomas oficiales también. No podemos decir que solamente se habla inglés en Estados Unidos también. Hay muchas zonas de Estados Unidos que se habla español, ¿ya? Porque hemos visto que hay mucha migración en estos países. Pero los idiomas oficiales son el inglés y en menor medida el francés. ¿Ya? ¿Cuáles son las características económicas que vemos en América anglosajona? ¿Ya? Podemos identificar que esta región podemos decir que tiene una gran potencia económica, ya presenta un alto nivel de renta per cápita, es decir, alto nivel de ingresos por persona, es decir, si nosotros sacamos todo lo que gana Estados Unidos y lo dividimos por su población, las personas ganan harto dinero, o todo lo que somos, todo lo que ganan Canadá y lo dividimos por persona, ganan harto, mucho más dinero que lo que sería eh, América Latina, ¿ya? Entonces, por eso también podemos decir que tienen un alto bienestar social, ya tienen una alta calidad de vida comparado a lo que vemos en América Latina. Por otro lado, América anglosajona también vemos que existe una alta urbanización. Y cuando hablamos de alta urbanización, estamos hablando de que tienen muchas ciudades, tienen alta construcción, ¿ya? Y la gente vive en esas ciudades, ¿ya? A diferencia también que podríamos ver en América, que no necesariamente toda la gente, América del Sur o América Latina, que no necesariamente toda la gente vive en ciudades, sino que también hay mucha gente que vive en zonas rurales, ¿ya? Pero en América anglosajona existen muchas ciudades y la gran mayoría de las personas vive en las ciudades. Y eso lo podemos ver ya viendo, por ejemplo, no sé si han visto series, ¿ya? Que la gran mayoría de las series se da de Estados Unidos, por ejemplo, se dan en las ciudades. Muy pocas vemos que series que se ven en zonas rurales. Quizá las películas de miedo se dan en zonas rurales, pero siempre se dan en ciudades, donde existe alta urbanización y existen grandes ciudades. ¿Ya? Grandes ciudades donde, como ya les dije, tienen altos niveles de renta. ¿Ya? Y por otro lado tenemos América Latina. ¿Ya? Que América Latina aquí dice, conforman esta región geográfica: México, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. ¿Ya? Ahí, ¿quién nos falta ahí? Surinam y Guayanas francesas, que no estarían dentro de lo que es América Latina, pero gran parte de aquí yo les marqué todo lo que sería América Latina.
¿ya? Aquí nos faltaría marcar Brasil, ¿ya? Y Belice. Aquí está acá, pero aquí está marcado todos los que hablan, de hecho, español, pero aquí en esta imagen de atrás es lo que se conoce como América Latina, ¿ya? Vamos a ver algunas características de América Latina, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, a diferencia de América anglosajona, el clima no es muy parecido, ¿ya? Por ejemplo, acá me dijeron que en México en diciembre es invierno, para lo que nosotros sería verano, y eso tiene que ver con que están en el otro polo de nosotros, ¿ya? Entonces ahí también vemos que América Latina no tiene algo característico de, por ejemplo, el clima, o tiene que ver también o la geografía, o eh, clima, geografía, o el relieve, sino que tiene que ver más con algo económico y cultural cuando hablamos de América Latina. La cultura de América Latina, eh, la economía de América Latina, que se diferencia mucho de lo que conocemos como América anglosajona o América del Norte, que muchas veces se llama así, ¿ya? Por ejemplo, los climas e idiomas que se hablan en América del Norte. Por ejemplo, los climas, dice, tropicales de América Central y del Sur. En menor medida, los climas templados y fríos. No importa, Patricio, salta un paso si este Power ya lo subí al Classroom, así que continuemos acá, ¿ya? Ahí vemos cuáles son los climas que existen en América Latina. No es solamente uno, por ejemplo, como veíamos en América anglosajona que estaba el templado y frío. Acá no, tenemos climas tropicales, ¿ya? Climas templados y climas fríos, ¿ya? En gran mayoría encontramos climas tropicales, sobre todo lo que es Centroamérica y América del Sur, al norte de América del Sur, y climas templados, lo que seríamos como por ejemplo Chile. Hay climas fríos ya que serían en la parte sur de Chile y de Argentina. Pero tenemos en gran mayoría otro tipo de clima muy diferente a lo que se habla o sea, que hay en América anglosajona. Por otro lado, el idioma oficial que encontramos en América Latina es en su gran mayoría el español, ¿ya? El español, la gran mayoría de los países hablan español, y en menor medida el portugués, ¿ya? ¿Y cuál es el país que habla portugués en América Latina? Brasil. Bien ahí, Benjamín. Es Brasil el Sí. que habla. Y también podríamos encontrar algunos que hablan parte francés, pero ahí ya es casi muy nulo, ¿ya? No, es que el Benjamín también lo dijo antes, lo escribió. El Patricio también dijo Brasil, así que, ¿ya? Entonces, súper importante eso. Ya tenemos igual bastante diferencia en lo que sería eh, dentro de América Latina. Vemos que son diferentes idiomas, pero de alguna forma se comparten algunas características en común, que es la que vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo que sería la sociedad y en la economía. ¿Ya? Por ejemplo, dice, en América Latina, la gran mayoría de los países se basa su economía en lo que es la producción y exportación de materias primas, ¿ya? A diferencia de América anglosajona, donde se producen algunos, como diría, productos y se venden productos, por ejemplo, se pueden vender celulares que se producen allá. Acá en América Latina, ¿cómo se gana dinero? Principalmente en base a la exportación de materias primas. ¿Ya? Por ejemplo, Chile vende cobre, ¿ya? Y con el cobre se hacen, por ejemplo, los cables, ¿ya? Pero Chile solamente vende cobre. En los países de América anglosajona, en su gran medida, producen cosas. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden ver, que muchas cosas tienen empresas, vienen de Estados Unidos y de Canadá. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, ustedes pueden ver los celulares, hay muchas marcas celulares que son de Estados Unidos. O, por ejemplo, las marcas de pelotas de fútbol. Adidas y Nike no son de América Latina, sino que son de América anglosajona. ¿Ya? Muchas marcas son de Estados Unidos. ¿Ya? Ellos producen más que sacan materias primas. En América Latina, donde más ganan dinero es vendiendo materias primas. ¿Ya? Por ejemplo, Chile cobre, hay otros países que venden plata, ¿ya? Pero
otros países que sacan café, etcétera, etcétera. ¿Ya? Carbón también, ¿ya? En Chile, por ejemplo, en Lota, se saca carbón, como dice ahí Benjamín. ¿Ya? Entonces, ahí vemos un poquito de diferencia entre América anglosajona y América Latina. América Latina se basa su economía en gran medida en exportación de materias primas, ¿ya? Y de hecho todos los productos que nosotros tenemos vienen desde otros países, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver sus zapatillas, sus poleras, ¿ya? Ninguna dice Made in Chile, sino que dicen Made in China, Made in Estados Unidos, ¿ya? O la gran mayoría de las marcas que conocemos, la gran mayoría son de otros países, no son de Chile, ¿ya? Por ejemplo, hasta marcas de pilas. Yo tengo unas pilas que es una marca más probable de Estados Unidos, ¿ya? Ya, continuamos. Por otro lado también dice, son sociedades subdesarrolladas. Ya son sociedades que todavía no alcanzan lo que más adelante diríamos como el desarrollo. Ya, a diferencia de América anglosajona, que ya son sociedades desarrolladas, que tienen un alto nivel de vida. Acá no, aquí todavía no se alcanza un alto nivel de vida. Ya, por ejemplo, acá dice, la mayor parte de América Latina se enfrenta a muchas condiciones de pobreza, a diferencia de América anglosajona, donde tienen altos niveles de renta per cápita. Acá el nivel de dinero que se gana en proporción a América anglosajona es muy poco. ¿Ya? Acá es la renta per cápita, es decir, la cantidad de dinero que se gana por persona, es mucho menor que la de América anglosajona. Entonces, por eso vamos a ver que mucha gente de América Latina va a migrar a Estados Unidos o a Canadá, que son zonas donde existen mayores ingresos. ¿Ya? Y eso sabe mucho lo que es la migración. ¿Ya? No sé si vimos el anterior presidente de Estados Unidos que prácticamente quería poner un muro para evitar la migración de los latinos a la América anglosajona. Y eso tiene que ver por la cantidad de ingresos per cápita que tienen estas regiones. ¿Ya? Por otro lado, en América Latina, si bien existen zonas rurales, ha existido una rápida urbanización, es decir, hace 50 años empezaron a crear muchas ciudades, ¿ya? Pero con una poca organización, lo que significó que existieran en estas ciudades mucha pobreza. Por ejemplo, que aparecieran las favelas en lo que es Brasil, ¿ya? Que son zonas donde existe mucha delincuencia, o las villas de emergencia, o muchas poblaciones que van a existir en América, ¿ya? Muchas zonas donde, si bien son ciudades, ya no son ciudades muy organizadas y no tienen una alta calidad de vida, como podríamos pensar en lo que es América anglosajona, ¿ya? Aquí veríamos todas fotografías. Entonces aquí vemos que existen bastantes diferencias en lo que es América anglosajona, que es más desarrollada económicamente, y América Latina, que es, como dice ahí, sociedades más subdesarrolladas, donde existe un menor nivel económico, un menor ingreso per cápita. ¿Ya? Y tenemos dos diferencias de lo que es América anglosajona y América Latina, siendo que si nosotros vemos geográficamente es un mismo continente, podemos decir es América, pero se diferencian, ¿ya? América Latina y América anglosajona, ¿ya? Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre sobre todo en lo que es América Latina? Vamos a encontrar una mayor diversidad étnica y cultural, ¿ya? Principalmente porque tenemos la presencia de muchos población indígena, ¿ya? También población europea y población de afroamericanos, ¿ya? Sobre todo tenemos mucha diversidad cultural en toda América Latina. Esto también corre para lo que es parte de América anglosajona, ¿ya? Y que tiene que ver con la migración que ha ocurrido desde América Latina a América anglosajona, que es bastante. ¿Ya? Entonces ahí vemos que, sobre todo, pero más en América Latina, vamos a encontrar mayor diversidad étnica. Y eso tiene que ver con cómo se construyó América Latina con la llegada de los españoles y portugueses. Que, por ejemplo, los españoles y portugueses trajeron muchos esclavos desde África, ¿ya? Que también hicieron el mestizaje, también venían muchos europeos. Entonces así también se formó lo que es América Latina, ¿ya? Y ahí también es súper importante entender esto. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo,
un mapa sobre la calidad de vida que existe en los países de América Latina y los ingresos. No, más que todo la calidad de vida. ¿Ya? Y aquí vemos los países de América Latina que tienen más calidad de vida. ¿Ya? Este mapa, este gráfico tiene que ver del 2010, ¿ya? Así que actualmente no es el mismo. Lo vamos a ir actualizando ya cuando veamos el índice de desarrollo humano, ¿ya? Pero aquí vemos un poquito cómo se desarrolla un poquito América Latina, ¿ya? Y ahora lo que yo les voy a pedir, y la actividad que vamos a hacer, es crear un mapa de regiones, ¿ya? Y yo les voy a explicar cómo lo van a hacer. Y les voy a explicar cómo vamos a trabajar con harto más adelante también, que va a ser con esta página web, ¿ya? Que yo les mostré, que es mapchart.net, ¿ya? Lo que van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Y porfa, acá, si tienen alguna duda, al tiro me mencionan para ver cómo se trabaja con esta página web. Aquí les voy a explicar, ¿ya? Lo que van a tener que hacer ustedes, van a tener que, yo ya se los dejé en Classroom, van a tener que hacer un mapa de las regiones idiomáticas que existen en América, ¿ya? Y yo ya les dejé el link ahí, también se lo voy a dejar por el chat. Acá el Zoom, esperen un poquito, chat aquí. Que es esta página, ustedes lo van a tener que subir a WebClass, o sea, a Classroom, perdón, ¿ya? ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que hacer un mapa mostrando los diferentes idiomas que existen, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer? ¿Ya? Aquí vemos la página de internet, está en inglés, pero da lo mismo. Ustedes van a tener que seleccionar un color, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a seleccionar un color naranjo, ¿ya? Y voy a marcar los países, ¿ya? Por ejemplo, ya, países que hablen chino. Claro, hay que poner ya, chino, ya aquí también hablan chino. Ese ejemplo, es mentira esto, ¿ya? Ustedes van a tener que poner, hagamos que acá también hablan chino, acá chino, 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 ¿ya? Y aquí yo voy a poner, donde que sale acá abajo, legend, que es la leyenda, ustedes ponen chino, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Ya. Otro idioma, donde hablan alemán. Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Selecciono otro color. Ya, voy a seleccionar este morado. Voy a marcar los países que hablen alemán. Y ahí menciono un país que habla alemán, otro país que habla alemán, otro país que habla alemán, otro país, otro país. Ya, otro país. Ya, y voy a poner alemán. Voy a seleccionar otro color. Claro. Vaya, azul. No, rojo. Rosado. Y voy a poner los países que hablen afgano. Ejemplo, ahí, 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 ahí. ¿Ya? Voy a seleccionar otro color. Voy a poner este color. Los países que hablen español ahí, quizá. ¿Ya? Pongo español. ¿Ya? Ahora voy a seleccionar otro color, ¿ya? Voy a poner los que hablen inglés. Ahí, ese ejemplo. Y pongo acá. Inglés. ¿Ya? Eso, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Porque acá yo les marqué el mapa. Acá dice, por ejemplo, ese color chino. Alemán. ¿Ya? Y después, ¿qué tienen que hacer? Es poner acá. Poner el problema y después poner descargar, que es download. Y lo ponen ahí, descargar. Y les va a descargar el mapa. ¿Ya? Y después les va a salir la imagen. Y esto ustedes lo pueden subir al Classroom. Y ahí quedó la imagen de
de los idiomas. ¿Ya? Esto también, si se equivocaron, pueden actualizarlo y hacerlo de nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ya, países que van al mundial. ¿Ya? Al mundial de Qatar. ¿No? Chile, Brasil, Argentina, ahí Colombia. Chile, o sea, países que no van a clasificar quizás. No, ahí Venezuela, Paraguay. Hasta ahí sé por hasta ahora. ¿Ya? Y aquí les pongo el nombre. Si van, esperemos, o no. Eso lo pueden hacer con cualquiera, pero yo les voy a pedir idiomas. ¿Ya? Ustedes ahí ponen después descargar y descargar el mapa. ¿Ya? Eso y después lo suben, como yo ya les dije, a Classroom. Ya, a ver, vamos a tener Classroom para que ustedes también lo puedan ver. De esta cuenta. Que son octavo básico. Y yo les dije, crear un mapa de idiomáticas, de regiones idiomáticas. Entonces ahí yo, por ejemplo, ya voy a añadir un archivo, ¿ya? Y voy a subir lo que es ya el mapa que ahí les dije. ¿Ya? Lo subo y estaría completo. ¿Ya? Pongo entregar. ¿Ya? Y después yo, cuando usted lo puedo revisar, por ejemplo acá, que está el mapa, y yo lo puedo revisar acá. Me entrega y se lo reviso. Por ejemplo acá, veo el mapa que entregué yo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta?